Perfecto, perfecto. Entonces, vamos a ver ahora lo que es la inmunidad adaptativa, pero la parte que corresponde al linfocitos B. Recuerden ustedes que la inmunidad adaptativa se divide en inmunidad celular y en inmunidad humoral, ¿no? La inmunidad celular a cargo de linfocitos T y la inmunidad humoral a cargo de los linfocitos B. Muy bien. Cuando hablamos de linfocitos B, en realidad hay tres subpoblaciones de linfocitos B, ¿no? ¿Cuáles son? Los linfocitos B2, los linfocitos B1 y los linfocitos B de la zona marginal del vaso. De estas tres poblaciones, la más importante, la más abundante, son los linfocitos B2. Por eso cuando nosotros decimos linfocitos B, hacia secas, estamos sobreentendiendo que nos referimos a la población B2. ¿Qué más? A diferencia de los linfocitos T que se forman en el timo, los linfocitos B se forman en la médula ósea. ¿Y dónde maduran? En el vaso. En el vaso. ¿De acuerdo? Y los receptores que poseen, pues, son los BCR, ¿no? BCR. A diferencia de los linfocitos T, que era TCR. ¿Cómo se activan los linfocitos B? Acá sí tenemos que, recordar eh, un poquito las clases anteriores, ¿no? ¿Cuál era la diferencia básica entre la activación de linfocitos B y linfocitos T? ¿Se acuerdan? Nada, jóvenes, nadie. ¿Qué diferencia había entre la activación de linfocitos T y linfocitos B? El B se unía directamente al patógeno, a las toxinas, y el T que necesitaba su receptor. Muy bien, muy bien, muy bien, efectivamente. Muy bien. ¿Quién intervino? Nevenga, profesor. Nevenka, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Así es, Nevenka, efectivamente. El linfocito T necesita necesariamente que exista una célula presentadora que haya procesado el antígeno y le presente solamente el fragmento inmunogénico del, del, del antígeno, que es el epítopo, a través o mediante una molécula del complejo mayor de histocompatibilidad, ya sea clase 1 o ya sea clase 2, ¿no es cierto? En caso del linfocito B, como tú dices, no es necesario esta presentación antigénica, no necesita el linfocito B que nadie le presente al antígeno. ¿Ya? O sea, las células presentadoras solamente funcionan con linfocitos T. Con linfocito B no es necesario, porque el linfocito B directamente, como dices, directamente se une o reconoce al antígeno. Ya, ni siquiera procesado. No, no, no. En su estadio natural, tal cual se encuentra en la naturaleza. Lo reconoce. El linfocito B y se une directamente a él. ¿Ya? Eso es un reconocimiento, entonces, antigénico. ¿Ya? Un reconocimiento antigénico. Muy bien. Pero este reconocimiento antigénico viene a ser la primera señal de la activación. Es solamente la primera señal. La segunda señal es lo que se conoce con el nombre del reconocimiento ligado. Esta señal es dada por los linfocitos T helper foliculares que acabamos de ver en diapositivas anteriores. Y esta señal que da el linfocito helper folicular se conoce como la colaboración TB. La colaboración TB, que vamos a explicar ahorita en qué consiste, ¿no? ¿Qué tenemos acá?
ustedes han llevado ya histología, ¿no? ¿Un Tenemos ganglio linfático? un ganglio linfático. Así es, un ganglio linfático. Ahí se va a producir el reconocimiento antigénico, o sea, la señal 1, y también la señal 2, que es la colaboración TB. Entonces, en conclusión, para que se produzca esta activación, ¿no? Ya la señal 2, que es la colaboración BT o TB, como ustedes quieran, es necesario que el linfocito T helper folicular encuentre al epítopo que lo activó en primera instancia, presentado en moléculas de complejo mayor de clase 2, ¿no? En la membrana del linfocito B, ¿ok? Tal cual como dice la diapositiva. Para que esto suceda, ¿no? El linfocito T helper, el linfocito T helper folicular, tiene que haber sido activado por un epítopo derivado del antígeno que activó al linfocito B con el que se da la interacción. Y esto se conoce con el nombre de reconocimiento ligado. Parece un poco complicado, ¿no? Lo que señalan esta diapositiva, pero no es tanto así, ¿no? O sea, para la activación del linfocito B sí requiere la ayuda, para el reconocimiento ligado, sí requiere la ayuda. ¿De qué? Del linfocito T helper folicular, ¿no? El linfocito T helper folicular tiene que encontrar, es como buscar una aguja en un pajar, tiene que encontrar al epítopo que lo activó en primera instancia, ya sea pues a nivel periférico, en los tejidos, ¿no? Y el linfocito T, se recuerda que se lo presentaron en moléculas del complejo mayor clase 2 en una membrana del linfocito B. Eso ocurrió antes, ¿no? Entonces, el linfocito T se activó producto de esto. Se activó producto de esto. ¿Ya? ¿Ok? Y esto lo va a llevar hacia el ganglio linfático, para que esto a su vez sirva para completar la activación del linfocito B. Por eso se llama colaboración BT. Interviene un linfocito T para que el linfocito B pueda terminar su activación. O reconocimiento ligado también se le llama. Ya, entonces la señal 1 es el reconocimiento antigénico, donde el BCR se une con el antígeno en su forma natural. La señal 2, la señal 2 tiene al linfocito T helper folicular acá como efector, ¿tá? El linfocito B, ¿no? El linfocito B ya se unió, ya puso el antígeno frente al, al TCR. Acá tenemos los ligandos, el CD40 ligando y el ICOS con el ICOS ligando, ¿no? ¿Ok? Que completan esa unión. Viene la expansión clonal, los linfocitos B comienzan a producir gran cantidad de receptores para interleuquina 4. Y cuando ya tenemos la interleuquina 4, se comienza a inducir la expansión clonal. ¿Ya? Expansión clonal. Entonces, esta interleuquina, ¿no? Interleuquina 4, sobre todo, ¿no? Que es la que desencadena la expansión clonal, se secreta activamente por parte de linfocitos T helper foliculares en la paracorteza del ganglio linfático. A medida que se va produciendo la expansión clonal, los linfocitos B comienzan a diferenciarse y seguir dos caminos. Acuérdense, un camino va para linfocitos B efectores, que serán los que se van a activar y van a transformarse en células plasmáticas para después producir anticuerpos, ¿no? Que están dirigidos específicamente contra un microorganismo. Pero hay otra población de linfocitos B que se va hacia las células memoria, hacia las células memoria. Entonces, en las células memoria tenemos ya tenemos la capacidad, por ejemplo,
¿no? De hacer que el linfocito B se pueda activar y diferenciar de una manera adecuada, ¿no? Una manera adecuada. Entonces, en ese sentido, ¿no? Al comenzar a diferenciarse, un porcentaje del linfocito B se va hacia la médula del ganglio linfático, ¿no? Que es la parte central del ganglio linfático, y se diferencia en plasmocitos, ¿no? Porque finalmente la función del linfocito B es producir anticuerpos, y esos anticuerpos son producidos por los plasmocitos o células plasmáticas. Entonces, en primer momento, ¿no? Después de activarse, viene la diferenciación, donde el, el doctor Tommy este, permite, ¿no? Acá que este, el linfocito B se encuentre con el linfocito T dentro del ganglio linfático. O sea, tiene que haber una interacción de ambos en el ganglio linfático. ¿Okay? Esa diferenciación, ya les dije, puede ser a dos tipos de linfocito B. Linfocito B efector o linfocito B de memoria. ¿Ya? Linfocito B efector o linfocito B de memoria. ¿Ya? ¿Ok? Pero previo a eso, hay una migración hacia los folículos primarios del ganglio linfático y sufren una transformación a centrocitos. Centrocitos. Ahora ya se llaman folículos secundarios, ¿no? Folículo secundario. ¿Ok? El linfocito helper folicular, con, conjuntamente con la interleuquina 4, ¿no? Y gran cantidad de antígeno que hay en ese momento en el ganglio linfático, porque el ganglio linfático es como un filtro, ¿no? Por ahí pasa la sangre, la linfa y toda la cantidad de antígenos se retiene ahí. Se retiene ahí. Entonces va a haber una maduración de la afinidad. Quiere decir ahí que el linfocito B perfecciona el reconocimiento del antígeno, lo vuelve a ver por segunda vez, lo mira bien, o sea, ya lo vio, ¿no? Ya lo vio en un primer momento, en los tejidos, por ejemplo, pero ahora en el ganglio lo vuelve a ver y lo reconoce aún con más detalle, con más detalle. Y entonces fabrica un anticuerpo mucho más específico, acá, cuando ya está en forma de centrocito. Eso se llama maduración de la afinidad. O sea, el linfocito B va a reconocer de mejor manera a su antígeno. Entonces va a elaborar un anticuerpo mucho más específico. Eso se llama maduración de la afinidad. Y el cambio de isotipo. El cambio de isotipo, por ejemplo, puede ser que en primer momento haya producido IgM y ahora produce IgG. Eso se llama cambio de isotipo, ¿no? ¿Ok? Entonces, ya cuando deja de entrar antígeno al ganglio linfático, ya, ya disminuye ya la llegada del ganglio linfático. Entonces, ¿qué pasa? El, este, el folículo, ¿no? El linfocito B, abandona el folículo y se diferencia en plasmocitos productores de IgG. La IgG puede ser de vida corta, vida larga, bueno, diferentes características, ¿no? ¿Okay? Y este linfocito productor de IgG básicamente migra a la médula ósea y en la médula y, y estos linfocitos B de memoria se van a quedar ahí por mucho tiempo, años inclusive, de tal manera que cuando ingrese el verdadero antígeno, por segunda, tercera vez, ya el organismo está preparado ya, los linfocitos B ya pueden producir anticuerpos dirigidos contra ese antígeno, ¿no? Entonces, mire, acá, en resumen, ¿cómo es la diferenciación de linfocitos B? No se olviden que si decimos solamente linfocito B, nos referimos a los linfocitos B2. A nivel ganglio,
linfático, se pueden diferenciar en plasmocitos, productores de IgM, en la misma médula del ganglio linfático, o hacia centrocitos. Cuando se diferencia hacia centrocitos, estos centrocitos hacen varias cosas. Primero, maduran la afinidad. Al madurar la afinidad, va a haber un cambio de isotipo. Quiere decir que ya no va a producir, los centrocitos ya no van a producir IgM, sino que cambian hacia IgG. Ya, eso es lo que quería explicarles, ¿no? ¿Ok? El centrocito, para poder migrar hacia plasmocito productor de IgG en la médula ósea, tiene que haber una nueva, este, un nuevo proceso, ¿no? Y fijar bien ahí la función del centrocito. Pero un detalle es que antes de ser centrocito producía IgM y ahora después de ser centrocito tiene que producir IgG. Entonces tiene que haber, ¿qué cosa ahí? Un cambio de isotipo. Un cambio de isotipo. En vez de que ya siga produciendo IgM, ya no, ahora va a producir IgG. A eso se llama cambio de isotipo. Y no todos los centrocitos se transforman en linfocitos T efectores. También un grupo se transforma en linfocitos B de memoria, que siempre se encuentran circulando en la sangre, ¿no? ¿Ok? Bueno, tenemos acá la diferenciación de linfocitos B, ¿no? Linfocito B, ahí está, linfocito B recibe la ayuda de helper folicular, hay expansión clonal, se diferencia en una subpoblación productora de anticuerpos, ¿no? Eh, el, el, el otro lado, acá tenemos también una célula, un linfocito B con la ayuda del T, eso se llama cooperación, cooperación TB, cooperación TB. Y luego, el linfocito B, al ser activado, se transforma en célula plasmática que produce anticuerpos contra ese antígeno o queda como linfocito B de memoria. ¿Okay? Entonces acá está, mire B, le presentan la célula, le presentan el antígeno, ¿no? Al linfocito B, ¿no? Procesado, ¿no? Acuérdense, el linfocito B no requiere que nadie le presente el antígeno. Nadie. Tiene un PCR para unirse directamente, directamente a la molécula antigénica, ¿no? Usted dirá, pero tiene complejo mayor de histocompatibilidad. ¿Qué hace con esto? ¿Qué hace con esto? Lo que no se acuerdan ustedes es que el linfocito T helper, ¿no? El linfocito T helper, ¿cuántos de entonces, miren jóvenes, acá tenemos nuevamente el linfocito B con su receptor BCR, que tiene la finalidad de unirse al antígeno de manera natural, y su molécula clase 2, porque el linfocito B también es una célula presentadora de antígenos profesionales. Y este es lo que le estamos diciendo la diferenciación. Se puede diferenciar en T1, que es el tratamiento inmunológico, ¿ok? Y una primera, el linfocito B entonces se puede transformar en un linfocito de memoria o se activa hacia ese plasmocito. Bien, entonces ahora vamos a hablar un poquito de anticuerpos. Anticuerpos o inmunoglobulinas.
Esto lo vamos a ver en la práctica, lo que es la electroforesis, así que mejor paso estas diapositivas nomás, porque lo vamos a ver en la práctica, jóvenes, después, en un rato, ¿ya? Esto lo vamos a pasar. Ya, todo esto lo vamos a ver en la práctica. La electroforesis, en la electroforesis vamos a ver todos los tipos de anticuerpos que hay. Existen 5 tipos de anticuerpos, ¿no? La IgM, la IgG, la IgA, la IgD, la IgE. La IgM es una molécula que se va a producir en la respuesta primaria. O sea, ni bien el antígeno entra por primera vez, se, se libera la IgM. O sea, en la respuesta primaria. En la respuesta secundaria ya solamente se produce IgG, solamente IgG. Y la IgG, como es la más pequeña de todas las inmunoglobulinas, puede atravesar fácilmente la, la barrera placentaria y llegar al feto. Llegar al feto. ¿Ok? ¿No? Entonces, los anticuerpos son de 5 tipos. IgG, IgE, IgD, IgM, IgA. De todos los anticuerpos, ¿cuál es el más grande? Ahí lo están viendo ustedes. ¿Cuál es el más grande? La IgM, ¿no es cierto? La IgM, porque es pentamérica. ¿Eh? Tiene 5 elementos unidos entre sí. Es la molécula más grande. Y hay también subclases. Hay subclases. Por ejemplo, dentro de las IgG hay IgG1, IgG2, IgG3, IgG4. Dentro de la IgA hay también IgA1, IgA2. Bueno, ok. Ya, entonces, en, esto también lo vamos a ver en la práctica cuando vamos a hacer el electroforesis. El 65% de las inmunoglobulinas tiene 2 cadenas ligeras, capa, y el restante, un 35% de las personas tiene ingresos lambda. ¿Ok? Entonces, de las inmunoglobulinas que sí tenemos más o menos ya establecidas su función, son las IgG, IgM y también la IgA, que es el anticuerpo, la inmunoglobulina secretora, porque se encuentra en mucosas, ¿no? ¿Ok? ¿Ok? La IgD y la IgE todavía no se han establecido la relación que hay entre cadenas ligeras capa lambda. En las otras sí, más o menos el 65% tiene 2 cadenas ligeras capa y el 35% tiene 2 cadenas ligeras lambda, ¿no? En cambio, en las IgD y la IgE no se ha podido establecer esta relación. Eh, en cada molécula de inmunoglobulina, para que ustedes no se pierdan, si tenemos una determinada molécula de inmunoglobulina, pues la G, por ejemplo, las 2 cadenas ligeras son del mismo tipo, ya sea capa o lambda, pero nunca existe una de cada tipo en la misma inmunoglobulina. O sea, quiere decir que la inmunoglobulina o bien tiene 2 cadenas ligeras capa, o bien tiene 2 cadenas ligeras lambda. No hay manera de estructurar, ¿no? No, no es el momento.
Tenemos ahí los anticuerpos, cadena pesada, cadena ligera, ¿no? Las más grandes son las cadenas pesadas, la más chica las cadenas ligeras. Y dentro de cada una de ellas hay una región variable de unión al péptido, al antígeno y una región constante. ¿Ya? ¿Cómo hago para abrir esta molécula? Pues como una bisagra, ¿no? ¿Cómo hago para abrir la molécula anticuerpo? Mediante enzimas, mediante enzimas. Pueden ser papaína, ¿no? Papaína, puede ser tripsina también, ¿no? Y lo fragmenta a péptidos libres más pequeños. ¿Ok? O sea, acá nos habla de la papaína, de la fracción FC, que determina la actividad biológica. Entonces quedamos en que en un anticuerpo, tanto en las cadenas pesadas como en cadenas livianas, tenemos la presencia de cadenas ligeras, ¿no? Cadenas ligeras, pueden ser cadenas ligeras kappa y cadenas ligeras lambda, ¿no? En una molécula, un anticuerpo puede tener dos cadenas ligeras kappa o dos cadenas ligeras lambda. No puede tener una parte de la molécula cadena kappa y en la otra partecita cadena alfa, el lambda. No, 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 eso sí. ¿No? ¿Ya? Lo más frecuente, el 65% que tenga dos cadenas ligeras kappa y el 35% que tenga cadenas ligeras lambda. Eso se ve entonces siempre con la IgG, con la IgM y con la IgA. ¿De acuerdo? Muy bien, ahí están los anticuerpos, ¿no? Que Porter en 1959 descubre la forma como desmembrar un poquito las moléculas. ¿Ya? Entonces, si usted mete papaína, una muestra de anticuerpos, se va a producir la ruptura, se va a producir la ruptura, ¿no? De los puentes de sulfuro. Entonces se obtienen fragmento FC, que es el fragmento cristalizable, y el fragmento FAB, ¿no? Que contiene el idiotipo. Y es por donde la molécula se une al antígeno, ¿no? Acá tenemos, ¿ven? El anticuerpo tenemos la cadena ligera hacia la derecha, y la cadena común a la parte central. Muy bien, entonces, ¿qué cosa es un anticuerpo? Un anticuerpo es una inmunoglobulina, una molécula que se une al antígeno, la sensibiliza, ¿no? A través puede llegar a través del macrófago, de la célula NK, quedando la fracción FC expuesta para que se pueda dar esa unión. La característica más saltante de los anticuerpos es que solamente se pueden unir a un antígeno, solamente a un antígeno, ¿no? Nada más, son altamente específicos. ¿Y en qué parte se une el antígeno? En el fragmento FAB de la molécula. Entonces acá tenemos, miren, nuevamente una molécula de un anticuerpo, la cadena pesada, al centro dos cadenas pesadas y dos cadenas ligeras. Estas cadenas ligeras pueden ser capa o lambda. Y acá, fíjate, el color, acá sello, esta cadena, de acá,
una cadena que tiene una parte variable y una parte constante. La parte variable es una parte que rápidamente, prácticamente todos los días cambia, ¿no? Y se adapta para cada tipo de antígeno que va a unirse a ese anticuerpo. Ven que ustedes que las partes variables son tanto de la cadena ligera como de la cadena pesada, de ambos. ¿Ok? Entonces, la especificidad de las inmunoglobulinas es muy alta, es muy alta. Quiere decir que una sola inmunoglobulina será capaz de unirse a un solo antígeno, no a dos, solamente a uno solo. Entonces, cuando nosotros queremos determinar eso, significa que va a ser, eh, va a realizar la función a la cual están destinados, ¿no? ¿Ok? Entonces tenemos ahí, por ejemplo, la IgG, la IgM, la IgA, ¿no? Ese es el determinante isotípico para cada tipo de medicamento, ¿no? Luego tenemos el determinante alotípico. El determinante alotípico es una diferencia entre los aminoácidos de la región constante de las cadenas, tanto ligeras y livianas y pesadas, codificado por diferentes alelos, presente en muchos individuos, pero de la misma especie. Ese es el determinante alotípico, solamente es en una población cerrada que comparten esa misma inmunidad. Pero si viene, por ejemplo, un extranjero, alguien de afuera, que no está acostumbrado a algunos antígenos, por ejemplo, que ingresan con los alimentos, entonces no se va a dar este determinante a lo típico, ¿no? Y puede haber un desconocimiento, ¿no?, sobre esa molécula que ha ingresado a mi cuerpo. Y el determinante idiotípico está formado por la secuencia de aminoácidos, de la región variable también, ¿no? Ligera y pesada, ¿no? Cada determinante antigénico diferente de una inmunoglobulina es un idiotipo. Y el conjunto de ellas, de la molécula, forma el idiotipo. Y perdón, la determinante diferente en una inmunoglobulina es un idiotopo. Es un idiotopo, ¿ya? Ok. Y el conjunto de ambos, ¿no? Tanto idiotopo como ibética, es el determinante idiotípico. Idiotípico, que ya va más allá y está determinado por la secuencia de aminoácidos del anticuerpo. Bueno, pero solamente la región variable, porque la región constante nunca cambia, la secuencia nunca cambia. Es decir, esta zona de acá, las regiones variables son altamente mutables, y las de acá, de la línea para abajo, okay, esa es la fracción constante. Esa fracción, sí, la secuencia de aminoácidos no varía, no varía. ¿Ok? Entonces, en otras palabras, la diferencia isotípica es de acuerdo al tipo de inmunoglobulina. La IgG y la IgA se diferencian con algunas secuencias de aminoácidos, pero la cadena más o menos es la misma. En las diferencias alotípicas ya es dentro del mismo tipo de inmunoglobulina. Por ejemplo, tengo dos inmunoglobulinas. ¿En qué se diferencia esta y esta? Son aparentemente iguales. Acá yo le he puesto una etiquetita que diga, por decir, eh, no abrir, o personal durmiendo, ¿no? Pero es la diferencia entre dos moléculas del mismo
del mismo isotipo. O sea, por ejemplo, entre dos IgG, ¿qué diferencias hay? No diferencia de las diferencias isotípicas, donde se diferenciaba una inmunoglobulina de otra. Por ejemplo, entre IgG y IgA. En la diferencia halotípica se diferencian características entre dos moléculas de la misma familia, digamos, ¿no? Entre dos IgG. Y las diferencias idiotípicas se dan en la región variable. La secuencia de aminoácidos en la región variable. Ahí sí no podemos tampoco hacerlo, ¿no? ¿Qué funciones tienen los anticuerpos? Bueno, varias, ¿no? La IgG tiene función de neutralización de toxinas, influye en la quimiotaxis, en la fagocitosis, en la más abundante de las inmunoglobulinas. Luego tenemos la IgA, que se encuentra básicamente en secreciones, en saliva, lágrimas, sudor, sebo. La IgM también se llama macroglobulina, porque es la más grande de todos los anticuerpos, es la más grande, ¿ok? Y es la característica inmunoglobulina que se sintetiza durante la etapa del COVID, ¿no? En el COVID solamente había que... ok. Esta inmunoglobulina M, por ejemplo, no podría atravesar la barrera placentaria, no podría, muy grande. Luego tenemos la IgD es una inmunoglobulina de una vida muy corta, ¿no? Este, otra cosita. No se conoce bien su función de la IgD, no se conoce muy bien. Y la IgE tiene la propiedad de unirse a receptores en la superficie en los mastocitos, células cebadas, basófilos, ¿no? Y le gusta, ¿no? este, que haya una buena maduración y liberación de estas dos sustancias más activas, histamina y serotonina. Entonces, por lo tanto, cuando es una reacción más grande, se produce una reacción alérgica que tiene que llevarte a la emergencia de un hospital porque muchas veces, ¿no? Muchas veces está ahí queda el paciente. Bueno, pero bueno. Otra característica de la IgE es que aumenta su cantidad mucho, mucho cuando hay parasitosis. Uf, cuando hay parasitosis se eleva bastante el nivel de IgE. Pero el problema es que una vez que ya a una hora determinada, entonces ya se llena absolutamente todo. Ah, bueno, entonces, actividades biológicas de los anticuerpos, neutralizar toxinas, aglutinación o agregación de bacterias, opsonización. Bueno, ¿qué más tenemos? Que en la formación embrionaria de los linfocitos, los primeros en formarse son los linfocitos B1. Acá ya estamos hablando de los linfocitos B1, ya lo que habíamos hablado hasta hace un momentito de los linfocitos B2, ¿no? Lo más abundante. Pero los linfocitos B1 son, todavía se producen antes de los B2, a nivel del hígado. ¿Ok?
también encontramos estos linfocitos B1 en la cavidad peritoneal, la cavidad pleural, y se renuevan, ¿no? Se renuevan constantemente, ¿no? Y tienen su patrón de migración. ¿Cuál es la función de los linfocitos B1? Es producir anticuerpos también, pero dirigidos contra antígenos bacterianos, no proteicos. Ya, no proteicos como los linfocitos B, básicamente lipopolisacáridos y polisacáridos, ¿no? Estos antígenos, ¿no? Son reconocidos por el BCR, ¿no? Y por su receptor, y se activan, conducen a la activación del linfocito B1. Y estos no necesitan la colaboración TB, no necesitan linfocitos T folicular. Y esa es otra ventaja de estos linfocitos. Y otro detalle tenemos que sin que haya una presentación antígeno, producen gran cantidad de IgM, que son anticuerpos naturales. Se llaman naturales porque no requiere la presencia del antígeno para que se puedan producir. Y finalmente tenemos los linfocitos de la zona marginal del vaso. No, estos producen grandes cantidades de IgM en los primeros 3 o 4 días después de la estimulación antigénica. Entonces se hace básicamente en experimentación, ¿no? Se agarra este, se agarra, por ejemplo, una determinada este, cantidad de antígenos y se ve, ¿no? En qué momento son estimulados estos linfocitos de la zona marginal del vaso. Más o menos lo produce estas IgM en un tiempo de 3 a 4 días aproximadamente. Entonces son los primeros en entrar en contacto con los antígenos que circulan en la sangre. Ok. Una vez que reconocen a su antígeno, ¿no? Ya los linfocitos B de la zona marginal se activan y se diferencian a plasmablastos. Plasmablastos, que proliferan mucho, forman focos de células plasmáticas que básicamente van a segregar gran cantidad de IgM, gran cantidad de IgM, ¿no? Y esta producción de anticuerpos es sin necesidad de una segunda señal por parte del linfocito T helper, ¿no? Y responden perfectamente a antígenos polisacáridos, básicamente antígenos polisacáridos de bacterias encapsuladas, como por ejemplo el neumococo, ¿no? El complemento, si ustedes se acuerdan, había un fragmento 3C3B, ¿no? Y todos sus receptores desempeñan un papel crucial cuando se trata de activar estos linfocitos B de la zona marginal, ¿ya? ¿Ok? Ya que puede haber, pueden haber, digamos, este, tenido, ¿no? Contacto con el antígeno, ¿no? ¿Ok? Y ya estos linfocitos B de la zona marginal no necesitan, ¿no? De mayor cantidad de compuestos para diferenciar lo que sea plasmocitos, ¿no? ¿Ok? Hay una enfermedad donde a los niños menores de 2 años no tienen una respuesta eficaz contra bacterias encapsuladas, puede carecer de alguna especie, ¿no? De niños también. Este,
tanto los linfocitos B1 como los linfocitos de la zona marginal son cruciales como parte de la primera línea de defensa antibacteriana, ya que pueden responder al ingreso de patógenos y producir anticuerpos sin requerir la activación previa de los linfocitos T. Ya, entonces, el linfocito B no necesita presentación de antígeno, solamente el linfocito B, nada más. Ya, ok. ¿Alguna pregunta, jóvenes, hasta acá? ¿Alguna preguntita? Muy bien. Bueno, entonces vamos a dar unos 10 minutos de... ¿Qué les parece? Damos unos, delegada, ¿está bien? Damos unos 10 minutos de descanso para que puedan ir a los servicios, a tomarse una agüita, algo, ¿no? Recomponernos, ¿ya? Recomponernos y en 10 a 15 minutos como máximo